Hay costas que no necesitan murallas, ni ejércitos gigantes, ni fortificaciones imposibles, porque el propio mar hace el trabajo. Hay lugares donde acercarse ya es un error, y desembarcar es, directamente, una condena. Durante siglos, imperios enteros lo descubrieron demasiado tarde, porque algunas costas no estaban hechas para ser defendidas, estaban hechas para que no pudieran ser conquistadas. Y lo curioso es que no era una cuestión de fuerza, era una cuestión de geografía. Cuando piensas en una costa así, imaginas más barcos, más hombres, más medios. Pero muchas veces el resultado ya estaba medio escrito en el paisaje, en la forma del acantilado, en la pendiente de una playa, en una cala demasiado estrecha, en una corriente que te obliga a entrar por donde no quieres. Y eso cambia completamente la historia, porque hay costas que parecen abiertas, pero engañan. Otras que, desde el mar, parecen alcanzables, hasta que descubres que todo está dominado desde arriba. Y otras donde el verdadero problema no es tocar tierra, sino seguir vivo después de hacerlo. Hoy vamos a ver cómo la geografía convirtió algunas costas en fortalezas naturales. Desde Normandía hasta Gallipoli, desde el Canal de la Mancha hasta Japón, desde los fiordos de Noruega hasta islas donde el mar y la roca funcionaban como una sola defensa. Y al final, la pregunta no será cómo se defendían estos lugares. La pregunta será otra. ¿Cómo se suponía que alguien podía conquistarlos? Una costa no es solo una línea entre tierra y mar. Eso es lo primero que se olvida. En un mapa parece una frontera simple, pero una costa puede ser una trampa en varias capas. Primero complica la aproximación, luego el desembarco, después la altura y por último el interior. Si uno de esos niveles ya dificulta una invasión, varios a la vez pueden volverla casi inviable, porque el atacante no llega a tierra en condiciones ideales, llega cansado, llega expuesto, llega dependiendo del viento, de la marea, del oleaje y de un punto de acceso que muchas veces no ha elegido él, sino el propio terreno. Ese es el primer gran error. Parece que tienes margen. En realidad, el terreno ya ha elegido por ti. Una playa amplia te da espacio. Una estrecha te obliga a concentrarte. Una costa rocosa te fragmenta. Un acantilado te bloquea. Y una pendiente elevada convierte cada metro en una subida bajo presión. Y lo peor es que el problema no termina cuando por fin tocas tierra. Porque detrás de muchas costas difíciles no hay llanuras cómodas. Hay barrancos, caminos estrechos, roca volcánica, pasos dominados desde arriba y un interior que convierte el desembarco en el comienzo del siguiente desastre. Eso significa que algunas costas no solo frenaban el acceso. Te costaba acercarte, te costaba bajar, te costaba reagruparte y te costaba avanzar. No te vencen de golpe, te obligan a empezar tarde, mal colocado y peor de lo que esperabas. Por eso, algunas costas fueron mucho más engañosas de lo que parecen en un mapa, no porque fueran mágicas, ni porque fueran imposibles en sentido absoluto, sino porque obligaban al enemigo a entrar mal. Y en la historia, entrar mal termina siendo peor que no entrar. Imagina por un instante que mandas una flota frente a una costa desconocida. A la izquierda ves una pequeña entrada que parece protegida del oleaje, pero las corrientes la empujan contra las rocas. De frente hay una franja más abierta, aunque queda completamente expuesta a cualquier enemigo situado en altura. Y a la derecha, la línea costera es larga, pero tan abrupta que apenas hay dónde poner el pie. No existe una opción buena. Tienes tres formas distintas de equivocarte, y eso era exactamente lo que hacía tan peligrosas a estas costas. No te obligaban a elegir entre éxito y fracaso. Te obligaban a elegir qué tipo de fracaso estabas dispuesto a asumir. Algunas parecían accesibles hasta que estabas demasiado cerca. Otras te dejaban llegar, pero no desplegarte. Y otras convertían el simple hecho de tocar tierra en la parte menos difícil de toda la operación. La primera gran trampa era esa. Creer que ver la costa significaba entenderla. Normandía es un caso perfecto para empezar, porque rompe una intuición muy común. Cuando uno piensa en una costa difícil de atacar, imagina algo evidente: un acantilado brutal, una pared de roca,
un lugar que ya desde lejos te grita que no entres. Normandía no siempre da esa sensación, y ahí está la trampa. Desde fuera, una costa así puede parecer relativamente abierta, puede sugerir espacio, puede dar la impresión de que con suficientes hombres y suficientes barcos el problema es solo cuestión de escala, pero una costa puede engañar incluso cuando no parece cerrada, porque lo importante no es solo si puedes acercarte, lo importante es cómo llegas, dónde bajas, cuánto tardas y quién te ve hacerlo. En Normandía, la combinación de playas expuestas, obstáculos, posiciones elevadas y un desembarco bajo presión demostró algo fundamental. Una costa no necesita ser un muro para ser letal. Le basta con obligarte a avanzar lento, fragmentado y a la vista del defensor. Y ahí aparece la primera gran lección. Una costa fortaleza no siempre parece una fortaleza. A veces parece una oportunidad. Y precisamente por eso es tan peligrosa. Normandía enseña algo clave. El problema no era solo llegar a la arena. Y no hace falta entrar en cada detalle para entender lo que significa alcanzar una costa así sin controlar todavía el terreno. Porque en esos primeros minutos, el atacante todavía no domina nada, y el paisaje ya ha decidido por él el ritmo de toda la operación. La gente que llegaba allí no veía una gran teoría geográfica. Veía una playa que parecía más abierta de lo que realmente era. Veía espacio. Y solo demasiado tarde entendía que ese espacio también significaba exposición. La geografía no solo protege con barreras visibles, también protege dejando al atacante a la vista. Parecía espacio. Era exposición. Si Normandía demuestra que una costa puede engañar, Gallipoli demuestra algo todavía más brutal. Llegar abajo no sirve de nada cuando el otro ya está arriba. Gallipoli es uno de esos lugares donde el mar y el relieve trabajan juntos de la peor forma posible para el atacante. La costa por sí sola ya es complicada, pero el verdadero problema empieza en cuanto entiendes la altura. Porque la altura da algo más valioso que una posición. Da tiempo, da visión y da control. Quien está arriba ve la aproximación, ve el punto probable de desembarco, ve dónde se concentran los hombres, ve cuándo empiezan a dudar. Y mientras tanto, el atacante solo ve una pared que debe superar, sin haber terminado todavía de ordenarse. No llegas y te despliegas, llegas, miras hacia arriba y entiendes que el verdadero problema acaba de empezar. Hay costas donde el enemigo no necesita expulsarte al mar. Le basta con dejarte atrapado entre el agua y la pendiente. Y eso convierte cada metro ganado en una pérdida de energía. Gallipoli fue eso. No solo una costa difícil, una costa que te recibía abajo, mientras el verdadero campo de batalla estaba arriba. Y cuando el terreno vertical separa tanto la llegada como el dominio del espacio, el desembarco empieza a parecer una especie de error irreversible. Aquí la geografía ya no actúa como filtro. Actúa como condena escalonada. Primero te obliga a entrar por un punto incómodo. Luego te obliga a subir sin formación y después convierte cada avance en una exposición total. Por eso Gallipoli es la prueba de que en algunas costas el problema no era tocar tierra, era tocarla donde el otro quería. Luego está Inglaterra, que lleva esta lógica a otra escala, porque aquí no hablamos solo de una playa o de una península concreta. Hablamos de una costa cuya defensa empieza mucho antes de ver la orilla. Eso es lo interesante del Canal de la Mancha. No es solo agua entre dos tierras, es un filtro. Distancia, corrientes, clima, ventanas de buen tiempo, vigilancia. Y al final, una llegada a una costa que tampoco ofrece el premio fácil que uno imagina. Los acantilados, el tiempo cambiante y la necesidad de sostener cualquier avance convierten la invasión en algo mucho más amplio que un simple desembarco. Y aquí aparece el caso más claro: la Operación León Marino. Un hecho que no ocurrió. ¿Adivinas por qué? Porque el problema no era solo tocar la costa británica, era cruzar el canal, llegar en condiciones útiles y convertir esa llegada en algo que pudiera mantenerse. Cuando todas esas cuentas empezaron a hacerse de verdad, la geografía dejó de ser un detalle del mapa y pasó a convertirse en parte del problema. Por eso, Hitler terminó posponiendo indefinidamente la invasión el 17 de septiembre de 1940. Algunas costas logran algo todavía más eficiente:
consiguen que la invasión ni siquiera merezca la pena. Ahí la costa ya te ha ganado tiempo antes de verte llegar. No hace falta destruir al enemigo si el terreno ya le demuestra que el coste de intentarlo puede ser demasiado alto. Por eso Inglaterra funciona también como ejemplo estratégico, porque la costa no solo se defendía en la playa, se defendía antes, en el canal, en el tiempo, en la incertidumbre y en el coste de todo lo que vendría después. A veces, la mejor defensa de una costa no es hacer imposible el primer paso, es hacer absurdos todos los pasos que vienen después. En Inglaterra, la mejor invasión era la que no empezaba. Japón demuestra que una isla no siempre es una debilidad. Porque una isla, vista desde fuera, puede parecer vulnerable. Está rodeada de mar, depende de entradas, vive expuesta a la navegación. En teoría, eso debería facilitar el ataque, pero en muchos escenarios del Pacífico ocurrió lo contrario. El mar te permitía llegar. La isla te obligaba a pagar por cada metro. Playas engañosas, terreno duro, roca, pendientes y un interior que convertía el desembarco en una lucha agotadora desde el primer momento. Un caso claro es Iwo Jima, que lo resume muy bien. Era una isla pequeña, volcánica, dominada en el sur por el monte Suribachi, con playas de ceniza negra y un interior lleno de cuevas, grietas, elevaciones y posiciones ocultas. Las playas de desembarco quedaban, además, encajadas entre Suribachi por un lado y escarpes ascendentes por el otro. De modo que llegar a tierra no significaba haber resuelto nada. En Japón, el problema pasa a ser otro: seguir avanzando. Y eso cambia por completo la experiencia humana del desembarco. Tocar tierra no trae alivio, no resuelve nada, solo te mete en el siguiente obstáculo. Avanzas poco, te desgastas mucho, y el terreno no deja de cobrarte cada tramo. Una playa puede parecer pequeña en un mapa. Una ladera volcánica puede parecer una simple textura. Pero cuando tienes que mover hombres, suministros y ritmo operativo por ese espacio, el paisaje deja de ser fondo y empieza a marcar el ritmo de todo. Ahí está la clave. En muchas islas del entorno japonés, la verdadera fortaleza no estaba en la orilla, estaba justo detrás. Por eso Japón encaja también aquí, porque demuestra que una costa no siempre te derrota impidiéndote entrar. A veces te deja entrar, para convertir la permanencia en desgaste. Desembarcar solo era entrar en la siguiente trampa. Y luego están los fiordos de Noruega, quizá el ejemplo más visual de todos, porque ahí la costa ya ni siquiera se comporta como una frontera normal, se comporta como un pasillo. Entradas estrechas, paredes verticales, agua profunda, control desde arriba, puntos de acceso limitados, sensación de estar avanzando por un espacio que no controlas. Eso cambia por completo la experiencia del atacante. En una costa abierta, aún puedes imaginar opciones. En un fiordo, el terreno empieza a elegir por ti. Te canaliza, te encierra, te obliga a avanzar en una dirección muy concreta. Y eso multiplica el valor defensivo de cualquier posición superior. Pero aquí hay además un factor psicológico muy fuerte. El mar, que debería darte salida, empieza a parecer una trampa. Avanzas por el agua, sí, pero no sientes apertura. Sientes compresión. Sientes que entras en un espacio del que no controlas ni el ritmo ni la salida. Y todo eso mientras el relieve domina desde arriba la geometría entera del acceso. Y ahí está la trampa. Una costa fortaleza no siempre te rechaza de frente. A veces te deja entrar lo suficiente para que ya no te resulte cómodo salir, y en ese momento el mar deja de ser espacio abierto. Se convierte en una trampa larga entre roca y agua. Noruega cierra muy bien esta serie de ejemplos porque muestra una versión distinta del mismo principio. La geografía no necesita repetir la misma defensa en todas partes. Le basta con una sola cosa: quitarte la libertad de maniobra. Normandía la reduce. Gallipoli la castiga desde arriba. Inglaterra la hace estratégicamente dudosa. Japón la convierte en un desgaste constante. Y en Noruega, el mar dejó de ser salida. Se convirtió en pasillo. Y cuando una costa puede hacer cualquiera de esas 5 cosas, ya no es solo una costa, es una fortaleza natural. Ahora imagina que, pese a todo, ya has logrado desembarcar, pero estás peor de lo que pensabas. Tus primeros hombres han tocado tierra. El resto aún sigue en el agua. Delante tienes una subida estrecha. Esperar a reagruparte parece sensato, pero te deja quieto y expuesto. Avanzar rápido te da una posibilidad de ganar altura.
aunque rompe por completo la formación. Retroceder al mar quizás salve a algunos, pero convierte toda la operación en un fracaso. Y entonces entiendes la trampa completa. La costa no necesitaba impedirte llegar, necesitaba algo más eficaz, necesitaba obligarte a llegar mal. Y cuando el terreno consigue eso, cada decisión posterior ya nace contaminada. Todas estas costas conseguían lo mismo, pero de maneras distintas. Lo peligroso era que te castigaban en cadena. Geografía en estado puro, obligándote a entrar mal, a veces con oleaje, a veces con roca, con altura, clima, distancia, y a veces con la simple ausencia de un buen lugar donde desplegarse. Eso explica por qué algunos imperios preferían bloquear antes que atacar, o rodear antes que arriesgar, o esperar una oportunidad perfecta que casi nunca llegaba. Porque una costa difícil no solo amenaza con el fracaso militar, amenaza con un fracaso logístico. Puedes llegar una vez, pero ¿puedes volver? ¿Y abastecer? ¿Puedes evacuar heridos? ¿O llevar animales, comida, herramientas y munición? ¿Puedes mantener una cabeza de puente si el tiempo cambia? Ahí es donde muchas operaciones se rompían de verdad. No en el primer choque, sino en la repetición imposible del esfuerzo. Y esa es otra razón por la que estas costas se comportaban como fortalezas naturales. Una muralla puede detenerte una vez, pero una costa hostil puede obligarte a fracasar una y otra vez, incluso aunque el enemigo apenas tenga que moverse. Eso es lo más elegante y lo más cruel de esta clase de defensa. No siempre destruye al atacante. A veces simplemente le demuestra que el lugar no vale el precio de conquistarlo. Y en la historia, pocos lugares castigaban tanto con tan poco. Entonces, ¿cómo convirtió la geografía algunas costas en fortalezas naturales? Primero, la aproximación. El atacante tenía que leer mal una costa que muchas veces engañaba. Tenía que lidiar con corrientes, oleaje, rocas, distancia o canales difíciles antes incluso de pensar en bajar. Después, el desembarco. Había poco espacio, mala visibilidad, puntos de acceso mínimos, exposición total y una enorme dependencia del tiempo y del orden. Luego, la altura o el interior. Aunque lograras tocar tierra, podías seguir atrapado al pie de una pendiente, dentro de una entrada estrecha o frente a un terreno que te desgastaba más de lo que avanzabas. Y por último, la continuidad. Porque conquistar no era solo entrar, era sostener la posición, repetir el esfuerzo, convertir un desembarco en una ocupación real. Y muchas de estas costas hacían esa transición casi insoportable. Esa es la respuesta. No eran fortalezas naturales porque fueran bonitas, abruptas o impresionantes. Eran fortalezas naturales porque el paisaje te quitaba libertad, tiempo y margen de error al mismo tiempo. Te obligaba a entrar por donde no querías, te obligaba a bajar como no querías, te obligaba a avanzar cuando no estabas listo. Y cuando una costa consigue eso, la fuerza bruta deja de ser suficiente. Por eso, tantas veces, la historia no la decidió el ejército más grande, sino el lugar exacto donde ese ejército intentó poner el pie. Y quizá el detalle más humano de todo este tema no esté en un mapa, ni en un acantilado, ni en una playa. Está en lo que quedó enterrado después. Décadas después de Iwo Jima salieron a la luz cartas que nunca llegaron a sus familias. En 2007, por ejemplo, se devolvió a la familia de Tadashi Matsukawa un lote de 108 cartas recuperadas en la isla 62 años después. Y no cuesta mucho imaginar lo que había dentro. Miedo, esperanza, el deseo de volver. Y esa última idea, tan humana, de que alguien en casa siguiera esperando noticias. Eso cambia un poco la forma de mirar estas costas, porque hasta aquí las hemos visto como trampas geográficas, como barreras, como lugares donde el terreno hacía gran parte del trabajo. Pero también fueron escenarios humanos. Y si quieres asomarte a estos casos más de cerca, en Inglaterra tienes el mito de la batalla de Inglaterra, de Antonio J. Candil. En Noruega puedes sentir esa sensación de ratonera en La decisión del rey, de Eric Pope. Y con Normandía y Japón tienes un clásico como Salvar al soldado Ryan, o series como Hermanos de Sangre y The Pacific. Y si eres amante de la lectura, te recomiendo Diario de un Marín,
de Eugene Sledge. Así que sí, estas costas fueron barreras, pero también fueron escenarios humanos. Al final, algunas de las defensas más eficaces de la historia no fueron construidas por reyes, ni por ingenieros, ni por imperios. Ya estaban allí, en una cala demasiado estrecha, en un acantilado mal situado para el atacante, en una pared de roca que anulaba el avance, en una playa donde se podía llegar, pero no desplegarse, en una costa que te dejaba entrar solo para hacerte entender que habías llegado al peor sitio posible. Y eso cambia la forma de mirar el pasado, porque la historia no siempre la decide quien tiene más fuerza. Muchas veces la decide quien ocupa el lugar que obliga al enemigo a fracasar. El mar podía parecer una autopista, pero en estos lugares era una barrera. La costa podía parecer una entrada, pero en realidad era una selección brutal de quién podía avanzar y quién no. Y hay lugares donde mar y tierra se combinan de una forma todavía más extraña, casi perfecta. Lugares donde la costa no solo frena una invasión, sino que convierte una isla entera en una trampa para cualquiera que intente atacarla. Y uno de esos lugares, hoy asociado al turismo y al paisaje, fue durante siglos una pesadilla para quienes creyeron que podían tomarlo desde el mar. Porque el pasado nunca desaparece, solo cambia de forma. Suscríbete y dime qué analizamos después.